Muy queridos hermanos, recordar que estamos analizando el Salmo 73, que tiene que ver con la amargura de Asaf. Y este vídeo que vamos a grabar hoy va a ser el último de la amargura, es decir, el 8º vídeo. Bien, el día pasado, por ciertas cuestiones que no vale la pena ahora recordar, vimos, contra todo pronóstico, la segunda parte de este salmo. La segunda, cuando Asaf ha salido ya de la crisis espiritual y cuando se ocupa de los malos, de los que no temían a Dios, y vaticina el final que les aguarda. Pero decíamos que guardaríamos la primera parte para poder entender también la segunda que grabamos el otro día. Salmo 73, del versículo 1 al versículo 17. Y haremos de una manera rápida exégesis hasta donde podamos de estos textos. Bien, el título que los traductores han dado a este salmo es El destino de los males, de los malos. Y es un salmo de Asaf. Bien, en el primer versículo nos encontramos de que ya ha pasado todo. Asaf ha tenido la crisis espiritual y ya la ha superado. Y entonces él comienza diciendo: ciertamente es bueno Dios para con Israel, es decir, para con su pueblo, para con los limpios de corazón. Esto lo dice Asaf. Y acerca de Asaf tengo que decir de que la sociedad hebrea ocupaba un puesto muy importante y muy reconocido. Él era el director del coro. Por lo tanto, era una persona hasta cierto punto envidiada, con un puesto importante en aquella sociedad. Decir también que el nombre de Asaf en el hebreo se traduce recolector, y me gusta a mí esta traducción, porque no olvidemos que Asaf estaba allí en una sociedad agrícola y ganadera. Bueno, Dios mío, aquí hay unos burricos que no han sido invitados y están pasando por ahí detrás ahora. Ya van 2, 3. Bueno, espero que no se metan con nosotros. Ay, míralos, ahora bajan para abajo. Ahora están bajando para abajo. Hoy ese le va a dar un mordisco al bastón mío. Bueno, ya veis de que en lugares donde grabamos el buen humor y las anécdotas graciosas no nos faltan. Bueno, déjalos por ricos mientras no nos quiten nada de ahí. Bueno, sigamos con lo nuestro. Bueno, de paso deciros, y aquí va la primera, y es que Asaf estuvo muy mal en esta parte del Salmo, pero por mal que estuviese, no llegaba a ser un borrico, como estos que tengo a mis espaldas. Estos son mucho más necios que Asaf. Cierro la pequeña broma. Estaba diciendo que los tiempos de Asaf eran tiempos donde se movía en medio de una sociedad agrícola y ganadera, como eran las sociedades entonces. De ahí que lo de recolector, pues le encaja a la perfección. Dice, repito el versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, es decir, para con su pueblo, para con los limpios
de corazón, para con los limpios de corazón. Versículo 2. Dice, él explica aquí una experiencia personal, no algo que le han contado otros, sino algo que le ha ocurrido a él. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Por poco resbalaron mis pies. Por supuesto que las crisis espirituales acostumbran a tenerlas creyentes que no aman a Dios, creyentes que no se están portando bien con Dios, creyentes mundanos y carnales y desobedientes y egoístas y un montón de etcétera más. Pero hemos de decir también, queridos hermanos, que los creyentes fieles, como era Asaf, también pueden padecer estas crisis a lo largo de la historia. Podríamos, ahora que no es el momento, ver las crisis espirituales que tuvo Habacuc, que tuvo Juan el Bautista, que tuvo Elías. ¿Para qué? Por lo tanto, es verdad que las sufren creyentes que no les importa nada las cosas de Dios, pero también las sufren creyentes como Asaf. Y podemos decir de Asaf que hay tormentas como la que le vino aquí encima, que ponen a prueba las más fuertes anclas. Sí, él tenía un ancla muy firme, la ancla que creo que en el capítulo 6 de la carta a los Hebreos se dice que tenemos los creyentes, era el Señor. Pero esta ancla, que estaba bien afirmada, cuando vino un gran vendaval como el que le llegó a Asaf, pues empezó a moverse. Hay tormentas que ponen a prueba las más fuertes anclas. Vuelvo a leer el versículo 2 y continuaremos con el 3. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y ahora da la razón. ¿Y esto por qué razón, Asaf? Pues ahora viene la razón. Versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Sí, él tuvo envidia de los arrogantes. Desde luego que el Salmo 37 y versículo primero, un salmo de David, aclara esto que le pasó, o puntualiza esto que le pasó a Asaf. Dice ahí el rey David: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Sí, no hay que tener envidia, no hay que compararse, porque entonces nos venimos abajo, como le pasó a Asaf. El apóstol San Pablo completará esta idea escribiendo la primera carta a Timoteo, capítulo 6 y versículo 6. Él dirá ahí: pero gran ganancia es la piedad, Eusebia, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y nada nos podremos llegar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Por lo tanto, Asaf, tú aunque lo estás pasando muy mal, pero todavía tienes sustento y abrigo. Dice aquí, en las ventajas de estas personas que han alcanzado riquezas, las ventajas de su estatus social. Vamos a verlas una a una. Hay, pues, yo por lo menos he destacado 8 de estos resultados o de estas ventajas. Dice en el versículo 4, estos hombres malos no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Hombre, ellos saben que tendrán que morir, como todos,
pero la muerte no se les va a adelantar por anemia, por estar desnutridos, ni mucho menos. Su vigor está entero, y cuando llegue el momento de partir, pues partirán, pero por supuesto no será por estas deficiencias corporales. La Biblia de Jerusalén, una Biblia católica, pero que es muy buena y muy fiable. La Biblia de Jerusalén traduce este texto de la siguiente manera. Dice: no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está sano y rollizo. Por eso me gusta a mí destacar esto. Es un vigor sano, está rollizo, como decimos ahora, regordete. No hay problemas de anemia, ni de falta de alimento. Otro resultado más, u otra ventaja. Dice el versículo 5, no pasan trabajos como los otros mortales. Todos los mortales pasamos trabajos. Todos, absolutamente todos. Bueno, según Asaf, todos menos estos hombres malos que él tiene en mente. Bueno, todos sabemos que al llegar la mañana nos tenemos que levantar de la cama, muchas veces con sueño, a horas muy tempranas, porque hemos de ir al trabajo, porque hemos de ir a ganarnos el sustento nuestro y el de nuestra familia. Todos sabemos que llegada a cierta hora de la noche nos tenemos que acostar, porque si no, no descansamos lo suficiente. Y esto nos pasa al común de los mortales, a los comunes de los mortales. Sin embargo, estos hombres no. Estos hombres se están dando un tren de vida tan grande de que no tienen problemas en levantarse. Llegan las 12 del mediodía y todavía están durmiendo. Y llegan las 2 de la madrugada o las 3 y aún están de fiesta o de lo que sea. No tienen problemas en acostarse porque se pueden levantar cuando quieran. Dice que su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Y ahora vienen unos resultados de esto en sus vidas. Por causa de esta condición vienen todos los resultados que a continuación nos escribirá Asaf. Primer resultado: por tanto, la soberbia los corona. Sí, son personas arrogantes. Son personas que no los puedes tutear, que no les puedes decir cuidado, cuidado, no te vengas tan rápido arriba, cuidado, porque te miran por encima del hombro y te dicen: ¿y tú quién eres para hablarme a mí así? La corona, la soberbia los corona, se ponen la corona como un collarín sobre el cuello. Otro más, se cubren de vestido de violencia. Son personas a las que no les puedes desafiar, porque tienen todas las ventajas para acabar contigo. O personalmente, ¡pum, pum!, te meten un par de tiros, o buscando a personas pagadas por ellos, donde les dan tus datos y vienen y acaban con tu vida. Sí. Son personas con estas características. La soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Como decíamos antes, los ojos se les saltan de gordura. Estos rostros que vemos a veces en estas personas potentadas, adineradas, que los ojos casi se les salen. Están súper bien alimentados, los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos del corazón. Bien, todos tenemos anhelos y en realidad esto no es malo. Yo cuando me convertí anhelaba conocer las Escrituras para un día poder ser predicador y, mejor o peor,
después de más de 60 años de estudiar las Escrituras, creo que algo de esto he logrado, aunque sea mínimamente. Yo también deseaba casarme. Y llegó un momento donde me casé con mi esposa Raquel y llevo ya casi 53 años casado con la misma mujer, Raquel, mi ovejita, como es la traducción suya en el hebreo. Yo también soñé con tener hijos y he tenido 2 hijos y luego tener nietas y tengo 4 nietas, etcétera, etcétera. Los sueños no son malos, siempre que sean sueños correctos y lícitos. Dice aquí, los ojos se les saltan de gordura, logrando con creces los antojos del corazón. No es lo mismo deseos lícitos que antojos. Cuidado con los antojos. Y si no, os pongo un ejemplo de la misma Biblia. Está en el primer libro de Reyes y tiene que ver con el rey Acab y con una viña que estaba junto a su palacio, un terreno, y que era de un tal Nabot. Y este rey Acab se antojó de que aquel terreno, aquella viña que daba a su palacio, formase parte de su propiedad. Y se fue a Nabot y le dijo, oye, mira, yo te doy tanto dinero. Y si te parece poco, dime tú el dinero que quieres, porque yo te voy a comprar esa viña. Y Nabot le contestó de una manera humilde y correcta, no te la voy a vender, porque esto pertenecía a mis padres, es una herencia de padres a hijos, y está por medio mi sentimiento, nunca tal haría esto, ni que me dieras todo el oro del mundo. Y entonces dice la Escritura que Acab se fue a su casa entristecido, no sé si dejó de comer y de dormir, y su mujer, la malvada Jezabel, que era la que mandaba en aquel hogar, le dijo, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y él le explicó. Dice, uy, tranquilo, esto lo arreglo yo, no te preocupes, esto lo arreglo yo. ¿Y sabéis qué ocurrió? Que la mujer, sirviéndose de la autoridad de su marido y ocupándose ella de la misma, mandó matar a este hombre. Y como siempre hay traidores que como Judas venden a quien sea por un plato, no, por 30 monedas de plata. Lo del plato de lentejas era lo de Saúl y lo de Jacob. Siempre hay traidores que por 30 piezas de plata y por menos venden. Pues hubieron hombres que estuvieron de acuerdo y dieron muerte al pobre Nabot. Y cuando dieron muerte al pobre Nabot, le mandaron recado a decir, tus órdenes han sido cumplidas. Y el malvado Acab agregó aquella viña a su palacio, y además sin dinero. Pero bueno, de momento la jugada le salió bien, de momento, porque Dios desde los cielos lo mira todo, y desde luego que Dios le pasará factura al rey Acab en el futuro, si no se la ha pasado ya, que creo que a la luz de lo que fue la vida de Acab y el final también suyo, creo que ya le pasó factura en esta vida. Dios dice, volviendo a nuestro texto, que logran con creces los antojos de su corazón. El rey Salomón escribe en el Eclesiastés capítulo 8 y versículo 10, he visto a inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo, es decir, la casa de Dios, fueron puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Menuda injusticia. Pero esto lo dice él, dentro de las desigualdades de la vida. En el capítulo 8 de Eclesiastés y versículo 10, Salomón explica lo que ha visto. Pues sí. Y esto ha ocurrido, está ocurriendo en nuestros días y por desgracia seguirá ocurriendo. En el versículo 8 dice acerca de estos hombres que se mofan y que hablan con maldad de hacer violencia.
Cuando el apóstol San Pablo escribe la carta a los Romanos en el capítulo 1, él va haciendo un repaso de todas las cosas que los hombres malvados han incorporado, olvidándose a Dios, incluso torciendo el uso normal de hombre con mujer y mujer con hombre por hombres con hombres, y un montón más de aberraciones humanas y sexuales, a pesar de que hoy en día esto se esté dando por bueno. Pero aquí estamos hablando de lo que dice la Biblia. Y luego al final de hacer un repaso de todas esas personas, dice en el versículo 32, quienes habiendo entendido de que Dios no quiere que hagamos estas cosas, no solamente las hacen ellos y las practican, sino que se regodean con aquellos que las practican. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Sí, son personas, como decimos ahora, engreídas, soberbias, el lenguaje más vulgar, chulas. Son verdaderamente personas chulas, un poco como Lamec. Lamec, cuya historia la encontramos en el libro del Génesis, creo que capítulo 4 y versículo 40. Anteriormente se ha hablado de Caín, el cual mató a Abel. Y Dios le dice, tu sangre sea, o algo así como la sangre de tu hermano, o la sangre de tu hermano sobre la tuya. No tengo ahora el texto a mano. Pero yo te digo una cosa, si tú huyes, porque él dijo, me iré de la presencia de Dios, dice, él le dice a Dios, cualquiera que me oyere, me matará. Y el Señor le dice, aquel que a ti te dé muerte, 7 veces será vengado. Yo miraré de que nadie te dé muerte para que sufras en vida lo que has hecho con tu hermano Abel. Y ahora, recordando esta historia, Lamec dice de una manera muy soberbia, si de Caín se dijo que 7 veces sería vengado el que le diera muerte, de mí soy tan superior y tan malo, más que Caín, que se dirá que 70 veces 7, no 7, sino 70 veces 7. Anda que no era soberbio, anda que no era engreído, anda que no era altanero. Y luego en el versículo 10, y aquí ya adelanto que tendré que hacer una puntualización, dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Bien, una primera lectura más o menos nos lleva a interpretar lo siguiente. ¿Tales son los males que están haciendo toda esta gente que tiene a Asaf en su mente? Que Dios tendrá que hacer volver a su pueblo aquí. Y ese pueblo suyo tendrá que sacarles aguas en abundancia para ellos, para que se sacien. Pero claro, tal como estaba la sociedad en este momento, muy difícilmente el pueblo de Dios sacaría aguas para estos malvados, porque si ellos estaban en la misma condición. Hay una versión, que es la misma Biblia de antes, la Biblia de Jerusalén, que traduce de una manera distinta y con un sentido en la interpretación totalmente distinto. Aquí, en nuestra versión Reina Valera del 60, es él el que está diciendo, por eso Dios hará volver. Yo lo digo, yo lo pido, yo, Asaf. Mientras que en la Biblia de Jerusalén no es Asaf el que habla, es el mismo Dios que cambia la cosa. Y dice, por eso mi pueblo, es Dios el que está hablando, va hacia ellos. Esto responde a la realidad, porque estaban siendo arrastrados por ellos, por los malos. Y luego dice, aguas de abundancia les llegan a arrastrar, porque aquellos malos estaban siendo arrastrados por aguas de maldad. Por lo tanto,
aunque el tema no queda suficientemente claro, pero yo personalmente opto más por esta segunda interpretación. Versículo 11. Sigue pensando en estas personas, Asaf, y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y vuelven a decir: ¿y hay conocimiento en el Altísimo de todo esto? Aquí ya se enfrentan al mismo Dios. Cuidado, ¿eh? Les podría decir un hombre piadoso como Asaf, por ejemplo: cuidado con lo que habláis, cuidado con lo que hacéis, cuidado, cuidado, porque Dios... Y ellos responden: pero bueno, ¿cómo sabe Dios lo que estoy haciendo? ¿Hay conocimiento de lo que yo hago? Qué malvado, qué malvados que eran. Incluso ponen en cuestionamiento la omnisciencia de Dios. Algo así. Los hombres malvados de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3 y versículos 3, 4 y 9 decían: desde que el mundo existe han pasado muchas cosas. Muchos decían que se acababa el mundo, pero todo sigue igual, pero todo sigue igual. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y Pedro responde: ay, estos ignorantes no conocen ni esto, ni esto, ni esto. Eran hombres soberbios como estos. En el versículo 12 tenemos una especie de resumen que hace Asaf acerca de estos hombres malos. Dice: he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Sí. Volvemos a decir que las riquezas en sí no son malas. Podríamos decir que es como la televisión, algo así como neutra. Tanto de lo uno como de lo otro, según el uso que les demos, podemos hacer cosas buenas o cosas no tan buenas. Recordemos que en la Biblia hay mucha gente rica, temerosa de Dios. Abraham era muy rico. Job era muy rico y eran personas piadosas, y así otros muchos. José de Arimatea era muy rico. Pero habían alcanzado estas riquezas de una manera correcta, con el sudor de su frente, trabajando. Pero este no es el caso de aquí. Dice: he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas a base de sus trampas, a base de sus malos negocios, a base de sus chantajes, de sus mentiras. Alcanzaron riquezas. He querido grabar aquí este vídeo porque veréis a mis espaldas unos chalets inmensos con piscina propia, aunque no la necesitan, porque al fondo veréis el mar Mediterráneo, y veréis aquí en esta autopista que baja coches de alta gama. No sé si se dice Lamborghini o Lamborghini, Mercedes-Benz, Audis. Bueno, los mejores coches, todos estos los tienen, todos estos ricos. Claro, y todo esto llevaba de cabeza a Asaf. Todo esto no lo podía soportar Asaf. Todo esto lo estaba martirizando Asaf. Él, que había dedicado su vida a servir a Dios en el coro, dejando tal vez muchos trabajos que le hubieran dado riqueza, trabajos lícitos, y sin embargo, por servir a Dios, los dejó, y ahora se encuentra con este panorama. Dice: verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón. Podríamos decir de una forma un poco burlona: ya puede el Señor Jesucristo decir en las bienaventuranzas o en el Padre Nuestro, creo que en las bienaventuranzas, da igual, lo que sea, capítulo 5 de Mateo y versículo 8, bienaventurados, felices, dichosos los creyentes de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Asaf queda dentro, queda dentro.
Pero desde luego, esto de que pronto verán a Dios, teniendo en cuenta la vida de necesidad, como veíamos en el vídeo pasado, dónde vivían, pues en realidad no tardarían demasiado en ver a Dios, porque pronto morirían, Verdaderamente he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Dice, pues he sido azotado todo el día y he sido castigado todas las mañanas. ¿Qué injusticias hay en la vida? Estos hombres viento en popa. Asaf, cada día más pobre. Y en la palabra de Dios, la Biblia, vemos estas injusticias. Vemos a un Nerón reinando y vemos a un Pablo, el cual manda obediencia a las autoridades superiores, como era Nerón, siendo muerto, y al parecer bajo el reinado de Nerón, creo recordar. Vemos a un Jacobo, el hermano de Juan, que en el año 44, y a las primeras de cambios después de Esteban, es muerto por Herodes. Y sin embargo vemos a otros malos creyentes, como los que hay en primera carta a los Corintios, que el Señor los castiga de distintas maneras, pero no se los lleva a su presencia, aunque algunos sí. Ahí en ese capítulo, creo que 15 de primera Corintios, dice que algunos ya están con el Señor, pero no muchos. Injusticias de la vida. Y ahora más o menos Asaf lo que hace es razonar. Ya que hasta ahora a estos hombres les ha ido de maravilla la vida y a mí me ha ido cada vez peor, pues voy a hacer lo que hacen ellos. Oye, si a ellos les ha ido bien siendo como son de malvados, voy a hacer lo mismo, a ver si así me va mejor a mí la vida. Dice versículo 15, si dijere yo, pues hablaré como ellos, voy a seguir su ejemplo. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. ¡Ay, qué palabras más sabias! Asaf no eran cualquiera, Asaf era un referente, Asaf era alguien que se iban a fijar todas las generaciones posteriores. Y si él hubiera imitado la maldad de estos hombres, estaría siendo piedra de tropiezo para generaciones posteriores. Es lo que pensaba también el rey David. El rey David, en el Salmo 69 y versículo 6, le dice a Dios, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, los creyentes, ni sean confundidos por mí los que te buscan, los que todavía no son creyentes pero me conocen. Y es que David sabía que era un referente, él era un referente, y él dice, según lo que haga yo, generaciones posteriores van a ser avergonzados. Van a ser avergonzados, ¿verdad que sí? Van a ser confundidos. Dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y último versículo, versículo 17. Y con él ya terminaremos, como termina la lectura. Dice que fue duro trabajo para él, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Aquí se le acabó la crisis. La crisis le duró mientras le dio a la cabeza y al pensamiento y al razonamiento, y aquello no servía para superar su pobreza. Pero cuando él tomó la decisión de acudir al santuario de Dios, al templo, al tabernáculo, al sagrario de Dios, entonces comprendió todas las cosas. Cuando él entró en el santuario de Dios, comprendió su final, que sería glorioso, y el final de ellos también, y el final de ellos. Y voy a terminar con una porción, que encontramos en Isaías capítulo 37 y versículo 14. Tiene que ver con el rey Ezequías, un rey de Judá muy piadoso.
Y ahí tenemos en este capítulo 37 al Rabsaces, que viene en nombre del rey de Asiria, que venía a ser como un paladín. Y va amenazando al rey Ezequías y le dice que entregue la ciudad, que Dios no está con ellos, que para aquí, que para allá. Y Ezequías le responde, no me engañes, Dios está con nosotros, no te entregaré la ciudad. Y entonces le presenta cartas, o le manda cartas por emisarios, cartas amenazantes. Como no entregues la ciudad, mira lo que te va a pasar. ¿Y qué es lo que hizo el rey Ezequías? Dice que Ezequías tomó las cartas, se fue a la casa de Dios, al santuario, al templo, y las extendió delante del Señor. ¿Cómo me gusta esta expresión? Vino a decirle, Señor, yo estoy defendiendo tu causa. El problema no es mío, el problema es tuyo. Y estas cartas, que en última instancia van dirigidas para ti, te las entrego. Y tú decides lo que tengamos que hacer. Y la historia bíblica dice que le plantó cara al Rabsaces y al rey de Asiria. Y finalmente tuvieron que huir de aquella ciudad, de Jerusalén, sin ser tomada por ellos. Creo que aquí tenemos un referente de lo que tenemos que hacer los creyentes. Querido hermano y querida hermana, probablemente estés viviendo momentos de amargura, porque hay cosas que según tú no se hacen según tendrían que hacerse, y Dios está autorizándolas. Cuidado. Mira lo que le pasó a Asaf. Toma ejemplo de esto último, de lo que grabamos el día pasado, porque el día pasado en aquel vídeo que será el último, el octavo, grabamos el final de aquellas personas. Aquí, viento en popa, pero allá, de mal en peor. Así pues, hasta la próxima semana. Vamos a terminar como siempre en oración al Señor. Veo que mi compañero ya se ha ido. He visto que venía el dueño por allí. Sí, no ve, venía con un suéter rosa. Se ve que lo habrá llamado. Bueno, vamos a terminar en oración. Bueno, el buen humor tampoco debe faltar, ¿eh? Creo que tampoco hay ningún pecado en esto. Seguro que Asaf entendía mucho más que nosotros de animales, ¿eh? Nosotros en una sociedad, pues, donde hay supermercados, hay bancos, cajas de ahorro, hay viajes en avión, pues la verdad, esto de los burros, para los campesinos, pero la gran mayoría vivimos en grandes ciudades, como estas que veis ahí. Sin embargo, Asaf vivía en medio de esta sociedad. Así pues terminamos en oración al Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias por este Salmo 73. Te damos gracias por la persona de Asaf, que es verdad que él era un referente para la sociedad. Pero llegó un momento, como ya hemos destacado, que vinieron tormentas sobre su vida, que pusieron a prueba las más fuertes anclas como era la suya, y la hicieron tambalear y hasta zozobrar, pero él se dio cuenta a tiempo. Muchas gracias, Señor, por creyentes como Asaf. Perdónanos si alguna vez hemos entrado en crisis y en amargura como él. Restáuranos y recibe nuestra gratitud por todo ello. Todo ello te lo imploramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.